Hola, muy buen día. Mi nombre es Erika Pérez Hernández, tengo 29 años, soy licenciada en Ciencias de la Educación y actualmente me encuentro investigando sobre el tema de la deserción escolar, especialmente en el nivel de media superior. El día de hoy les voy a hablar acerca de este tema. Para eso voy a compartirles una presentación, el cual espero sea totalmente entendible y digerible la información. Voy a compartirles pantalla. Y pues vamos a dar comienzo. Causas del fracaso escolar. Como les mencionaba, la causa de la deserción escolar que elegí es dificultades derivadas del entorno en relación con la escuela, enfocándome principalmente en el tema del papel tan importante que fungen los profesores en el nivel medio superior. Es increíble que muchas veces no son las asignaturas las que generan ansiedad en los alumnos, sino la actitud de determinados profesores. Para eso vamos a comenzar definiendo qué es la deserción escolar. La deserción escolar es un estado o condición de los estudiantes que se dan de baja de matrícula de una institución. También dentro de este tema, como les mencionaba, está el sistema educativo. Se muestra como un conjunto de factores intrínsecos que están sujetos a un proceso destinado a conseguir una determinada producción que se propone satisfacer los objetivos del sistema. Y por el otro lado vamos con el profesor, docente o enseñante, como muchos lo conocen. Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, ya sea con carácter general o especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Sabemos que en México el abandono escolar se configura como una de las problemáticas socioeducativas que demandan mayor atención. Y es que durante la última década, los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OECD, por sus siglas en inglés, han progresado de manera considerable en la reducción de la tasa de deserción, es decir, la cantidad de jóvenes que no culminan la educación media superior. Sin embargo, estos esfuerzos aún queda mucho por trabajarlos, ya que en promedio aproximadamente 1 de cada 6 jóvenes entre 25 y 34 años no han terminado la educación media. En el caso de México, para 2014 más del 50% de los jóvenes no habían concluido la educación media superior, la tasa más alta de los países miembros de la OECD. Para eso vamos a hablar acerca de un poquito de esta etapa que se da en la educación media superior. Sabemos que es a mediados y finales de una adolescencia, es cuando los jóvenes empiezan a pensar no solo en sus vidas, sino en cómo funciona el mundo. Ese cambio es un proceso gradual, no ocurre de una sola vez. Y durante el bachillerato es probable que los adolescentes pues muestren una creciente capacidad de razonar, empiezan a pensar de manera más abstracta, comparando con lo que es, con lo que podría ser. Piensen y propongan maneras de abordar ciertas situaciones,
empiecen a establecerse, empiezan a plantear metas para el futuro, entiendan las consecuencias de sus actos, no solo hoy, sino también a largo plazo, distingan mejor lo bueno de lo malo y tomen decisiones basadas en sus consecuencias, entre otras. Usen estrategias para buscar, usar y comparar información, pero sobre todo se da en esta etapa es cuando los jóvenes se encuentran más vulnerables en cuestiones emocionales. Muchas veces no saben cómo canalizarlas, cómo enfocarlas, cómo trabajarlas, cómo tener ese dominio sobre sus emociones. Y es aquí donde ellos se encuentran tan vulnerables a comentarios que nosotros podemos verlos tan simples, pero que realmente les afecta por parte de quien debería de ser un guía en su conocimiento, en este caso el profesor. Comúnmente el abandono escolar en la etapa de educación media superior se explica considerando dos factores o variables. Está por un lado la individual y familiar, en la que se configura la motivación e implicación académica, el coeficiente intelectual, edad, sexo, involucramiento y capital cultural de la familia, así como su nivel socioeconómico. Por el otro lado está la institucional, relacionado con la organización de la estructura educativa de los centros escolares, los métodos de enseñanza, lineamientos curriculares, experiencia de los docentes y el sistema de evaluación. Pero, ¿cómo influye el docente en la decisión del alumno en dejar de ir a la escuela? Quiero mencionar que es muy irónico decir que la misma escuela pueda provocar la deserción, pero en muchos de los casos así es. Y es aquí donde entran las causas internas de la escuela. Muchas veces, como les comentaba, los mismos maestros pueden provocar, perdón, la deserción escolar. Aquí vamos a ver cómo puede influir el docente en la decisión del alumno de desertar de sus estudios. Una de las cosas es al calificar a los alumnos de cierta manera, no preparar sus clases de manera adecuada, provocando el aburrimiento de los alumnos en el aula, utilizar un método disciplinario rígido y autoritario, cuando el profesor no les brinda la confianza a los alumnos de participar por inseguridad y temor a ser exhibidos si se equivoca, cuando hace comentarios negativos a los alumnos, ejemplo, yo no sé qué haces aquí, solo viene a calentar la banca, a ti ni se te da el estudio, etcétera. Y sobre todo, la reprobación. Vemos que es muy común que los alumnos de educación media superior lleven materias a raso y terminen, o de repente cuando es el cambio de semestre descubran que se llevaron las materias que era el límite y de momento los toma de sorpresa, que ya no se pueden reinscribir. Entonces, ese es un factor importante, la reprobación. Este es un ejemplo de testimonios negativos de maestros que sin duda contribuyen a la deserción de alumnos. Se tomaron 3 testimonios que los voy a explicar para que llevemos hacia una reflexión de lo que puede provocar. En el testimonio 1, dice que algunos docentes en reuniones de grado de academia comentaron que se deberían de dar de baja a los alumnos que no tienen deseos de estudiar. Comentarios como solo quitan el tiempo y dañan a otros chicos. Fíjese, un día escuché que un muchacho fue llevado a la maestra Hilda porque tenía droga en la mochila o algo así. Después supe que ese muchacho fue expulsado. Y yo digo, pues si ese muchacho fue dado de baja para que no anduvieran diciendo a los demás, pues porque a los que no quieren estudiar también se les expulsa, pues hacen lo mismo, no trabajan, no hacen nada y distraen a los demás. Es muy cansado. Ese es un testimonio. Testimonio 2.
Un estudiante se encuentra observando en el pasillo hacia el salón, recargado en la ventana. Llega la orientadora y le pregunta, ¿qué haces ahí? El alumno responde, me sacó la mesa. ¿Por qué? No sé, dice que ya la tengo harta. Y me dijo, salte. Y me salí. La orientadora le dice, ¿qué estabas haciendo? Pues iba para mi lugar. Todos estábamos apenas acomodándonos y a mí me gritó y me dijo, ya me tienes harta, salte de mi clase. Y todos se quedaron callados porque nos sacó de onda. La orientadora responde, de por sí ya vas mal en esta clase y ahora aquí le voy a pedir que te deje entrar. El alumno dice, no, no le diga nada. La va a agarrar más conmigo, así déjelo. De aquí veo, por favor no le diga nada. Aquí ya me dejó estar. En el testimonio 3. La entrevista individual realizada a un docente de comprensión lectora y redacción. Se le pregunta, ¿conoce los derechos de los jóvenes? ¿Cree que tenga relación con el abandono escolar? El docente respondió, no, no los conozco. No los conozco bien tipificados. Es mínimo mi conocimiento. No los sé en el reglamento, solo los relaciono por sentido común y por experiencia que tengo. Ahora, si me preguntas si he violentado sus derechos, no sabría, pero quizás sin darme cuenta, sí. Incluso algunos alumnos podrían sentir que así es y por obviedad quererse ir de la escuela. Puede ser que violentarlos sí les haga pensar irse de la escuela, pero pues es válido, ¿no? Pues no quieren estar aquí. Estos testimonios los puse como un ejemplo de algo que vemos tan común en las instituciones educativas y que llegamos a normalizar. Sin embargo, no vemos las consecuencias que pueden tener en estos alumnos y fácilmente contribuir a que el alumno ya no quiera ir a la escuela. En el caso del testimonio 2, el alumno puede decir, es que mi maestra hoy me humilló, hoy me hizo sentir mal frente a todos mis compañeros y ya no quiero ir. Es tan delgada la línea entre continuar sus estudios y desertar. En los testimonios antes expuestos de manera ilustrativa, que parecen tan comunes y que pudieran estar sucediendo en varias escuelas de manera tan natural y constante que las hemos pensado como parte de la cotidianidad. Los profesores juegan un papel muy importante en la motivación de los alumnos y también son determinantes para alimentar la autoestima de los estudiantes. Un profesor tiene la capacidad de hacer sentir a un alumno capaz a través de mensajes positivos y de refuerzo. Los signos de una posible deserción escolar derivada del sistema educativo en el nivel medio superior son la repetición, la extraedad, problemas de conducta, los bajos rendimientos, inasistencia, malas o distantes relaciones con profesores y compañeros. Sin duda son claras señales de que el alumno terminará abandonando sus estudios. Es por ello que se necesita lo que le dice un buen profesor, con lo que es, lo que posee y por cómo administra y suministra ese capital cultural y académico en otros, por lo que es capaz de dispensar u ofrecer a los demás. Según el libro Lo que hacen los mejores universitarios, los buenos o excelentes profesores reúnen mínimamente las siguientes características. Primero que nada, suelen ser expertos actualizados en el conocimiento y dominio de su disciplina. Relación docente y alumnos, expertos en el tema. Coincide que cuando hay una buena relación docente-alumno, genera un buen clima de clase y una buena relación con los alumnos. Es decir, que debe haber una interacción entre ambos para que juntos puedan aniquilar con los problemas educativos que se presenten en el aula. Se asumen como profesionales de la docencia
asignándole la misma importancia a su tarea de investigación que a su producción. Los profesores excelentes cuentan con una manera natural con la capacidad de crear entornos de aprendizaje, generando espacios que confrontan a sus estudiantes con problemas pendientes de resolver. Este tipo de buenos académicos son exigentes y reflejan esa actitud en el progreso esperado en el avance de sus estudiantes, haciendo la evaluación y la autoevaluación como una práctica cotidiana a partir de los objetivos sustanciales. Como ya le mencionaba, esas son las características o cualidades de un buen profesor. Ahora vamos a ver cómo puede contribuir el docente para evitar una decepción por parte del alumno. Los docentes deben tener expectativas positivas de sus alumnos desde el principio hasta el fin. Tener confianza en la capacidad de que todos sus alumnos por igual y logran que todos tengan éxito. Lo que la institución y sus docentes esperan de sus alumnos, del auténtico interés que pongan en ellos, de las perspectivas que tracen juntos. Los maestros son humanos, amigables y comprensibles. Saben contribuir un ambiente agradable y estimulante en el salón y en la escuela. Borrar de su mente la falsa creencia de que un buen maestro tiene siempre muchos reprobados. A este problema de que les he estado hablando, le vamos a sumar algo muy importante. Esta pandemia COVID-19 que se ha presentado en el último año y meses que llevamos, es importante hacer aquí una pequeña pausa para mencionar que esta pandemia ha contribuido grandemente a la decisión de los jóvenes en desertar de sus estudios en educación media superior. Y es que encontrarse con barreras como el no tener acceso a internet, el no tener una computadora, un celular, el no poder entender y comprender todas las plataformas que hoy en día existen para tomar sus clases virtuales, surgen que estos jóvenes se cuestionen si realmente quieren continuar, si realmente van a poder. Por eso es común escuchar decir que van a suspender sus estudios temporalmente. Pero obviamente, tal vez estos jóvenes entren al mundo laboral, vean lo que es ganar y tener dinero y posteriormente decidan ya no continuar. Les voy a poner un video que me gustaría que pudieran ver de esta situación.
Alívialo, pues. Báilalo. Han dejado de estudiar. Algunos aseguran que van a reiniciar su proceso educativo. Algunos aseguran que van a reiniciar su proceso educativo cuando puedan tomar clases presenciales y no antes. Miren. La pandemia por la COVID-19 ha provocado la deserción escolar de miles de estudiantes en México. Un fenómeno que puede agravarse en este ciclo escolar. Según una encuesta, no de estudiar. Algunos aseguran que van a reiniciar su proceso educativo cuando puedan tomar clases presenciales y no antes. Miren. La pandemia por la COVID-19 ha provocado la deserción escolar de miles de estudiantes en México, un fenómeno que puede agravarse en este ciclo escolar. Según una encuesta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, casi 4 de cada 100 estudiantes de educación media superior abandonaron sus actividades escolares entre marzo y junio, es decir, en los últimos meses del ciclo 2019-2020, cuando iniciaron las medidas de contingencia sanitaria. Los principales motivos fueron el miedo al contagio, la falta de internet en casa, escasez de recursos económicos y la necesidad de trabajar. Según el informe, el panorama puede ser peor cuando se den a conocer las cifras del ciclo escolar 2020-2021. 4 de cada 100 jóvenes entrevistados aseguraron que no regresarían a clases y otros 13 aún tenían dudas al respecto. Algunos estudiantes entrevistados aseguraron que retomarán su educación hasta que puedan tomar clases presenciales. Muchos de ellos expresaron haber tenido dificultades durante las clases a distancia en el cierre del último ciclo escolar. 5 de cada 10 alumnos hallaron problemas para entender las tareas. Tampoco pudieron encontrar a alguien que les solucionara sus dudas escolares y tuvieron problemas para participar en actividades virtuales. Los jóvenes también expresaron otros problemas que perjudicaron su desempeño educativo. 2 de cada 10 alumnos dijeron sentirse tristes o enojados, atravesar por dificultades económicas en casa o no tener computadora, tablet o celular. Según estimaciones de la SEP, más de 1.4 millones de estudiantes de educación media superior y superior podrían desertar en el ciclo escolar 2020-2021. Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estas deserciones provocarán un retroceso de por lo menos 5 años en el índice educativo de México. Fernando Rodríguez, Foro TV. Como profesional en la materia, me parece fundamental para el desarrollo educativo del alumno la convivencia, el tipo de relación que se establece con los docentes y compañeros, ya que actúa como un fuerte factor de retención o expulsión de los alumnos de las escuelas y de los sistemas. Las bajas expectativas y estigmatización de los docentes respecto de estudiantes que se muestran con mayores dificultades para aprender de conducta o disciplina, configuran relaciones tensas y desconfiadas entre unos y otros, lo que ayuda a no encontrar sentido de asistir a la escuela, colabora en la pérdida de motivación y confianza en las propias capacidades de los alumnos.
Es muy común ver que cuando un docente va a recibir un grupo, normalmente siempre le pregunta a la maestra anterior de este grupo quién es el niño problemático, quién es el niño estudioso, con quién se puede apoyar. Y ya desde ahí va haciendo un estigmatismo sobre los alumnos. Es decir, empieza a predisponerse, a decir, este alumno es conflictivo, tengo que tener más cuidado con él. Y no le da la oportunidad de demostrar quién verdaderamente es. Y por el otro lado tenemos sin duda a un profesor que cree en sus alumnos y lo expresa permanentemente, se constituye un factor importante de retención. Esto supone conocerlo, apoyarlo y generar estrategias acorde a sus realidades, capacidades y a sus condiciones. A partir de lo anterior, es posible afirmar que desde lo interno es una trayectoria escolar que agrega y va sumando experiencias no exitosas y poco gratificantes, el principal factor de riesgo de abandono y deserción. Esta fue mi presentación. Les doy muchas gracias por su atención. Agradezco la atención que me prestaron. Espero este tema haya sido entendible y de su agrado. Créanme que me esforcé por buscar. Yo sé que existe mucha información todavía disponible y que puede contribuir a mejorar el tema. Sin embargo, creo que es totalmente relevante la información que metí, que decidí agregar. Y agradezco el tiempo que se tomaron para prestar atención a mi presentación. Muchas gracias y que tengan buen día.